Buenos días, vamos a dar inicio a la audiencia programada para esta fecha, que tiene que ver con un recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard. Antes de continuar, se da cuenta que el colegiado está constituido por Ramiro Salinas Siccha, el doctor Juan Guillermo Piscoya y el doctor Oscar Burga Zamora, jueces superiores integrantes del colegiado A de la Sala Penal Nacional especializada en delito de corrupción de funcionarios. En esta oportunidad dirige el debate el doctor Juan Guillermo Piscoya. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días con todos los presentes. En primer lugar, vamos a pedir al especialista de audiencia que dé cuenta de la asistencia de los sujetos procesales. Buenos días, señor presidente, señores jueces, miembros del colegiado, sujetos procesales y público presente. Doy cuenta de la concurrencia de los siguientes sujetos procesales. Por parte del Ministerio Público, el doctor Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, fiscal adjunto superior del equipo especial de la Fiscalía Superior. Por parte de la Procuraduría Pública ad hoc en las investigaciones y procesos vinculados a Odebrecht, la abogada Giselle Vanessa Andía Torres y su interconsulta, la abogada Pilar Elejalde Dávalos. Por el investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard, el abogado César Nagasaki Servigón. Es todo lo que tengo que dar cuenta al distinguido colegiado. Gracias. ¿Es correcta la información respecto de la acreditación que ha indicado el especialista de audiencia, señores? En efecto, señor. Correcto, señor juez. Correcto. La presente audiencia corresponde a una impugnación que se ha presentado contra la resolución número 1 de fecha 27 de agosto del año 2018, expedida por el señor juez del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, mediante la cual declaró fundado el requerimiento formulado por el equipo especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y ordenó la medida de inhibición que recaerá sobre las acciones y derechos que le correspondan al investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard una vez liquidada la sociedad de gananciales, 50%, respecto del bien inmueble ubicado en calle Choquehuanca número 975-985 San Isidro, inscrito en la partida electrónica número 07007038 del registro de predios de la zona registral número 9C de Lima. La defensa del citado imputado ha impugnado la resolución porque no está conforme con la decisión expresada por el señor juez de primera instancia y ha solicitado que se revoque la misma y se declare infundado el requerimiento de implementación de la medida cautelar de orden de inhibición. Como agravios ha expresado los siguientes. En primer lugar, anota que existen errores de derecho porque el juez ha aplicado el artículo 310 del Código Procesal Penal, implementando una medida de inhibición cuando aún estamos en un estadio de investigación preliminar o diligencias preliminares. En segundo lugar, señala que no se verifica el estándar probatorio exigido para la implementación de la orden de inhibición e igualmente no existe o no se verifica el riesgo fundado de insolvencia del imputado o de ocultamiento o desaparición del bien, y finalmente que se ha dispuesto una orden de inhibición sin determinar un plazo de duración de tal medida. En resumen, esos son los agravios que ha expresado la defensa en el recurso interpuesto. El colegiado ha considerado que se va a otorgar a las partes el tiempo de 15 minutos para que puedan, en este caso el impugnante, exponer sus agravios y luego por igual tiempo vamos a dar el uso de la palabra a los demás sujetos procesales presentes en esta audiencia para que se pronuncien al respecto. Muy bien, vamos entonces a otorgar el uso de la palabra al señor abogado César Augusto Nagasaki Servigón para que sustente el recurso de apelación presentado. Señor juez superior, si me permite plantear una cuestión preliminar. Solicito que la sala determine la legitimidad procesal para intervenir de
la Procuraduría Pública, porque como nos encontramos en una investigación preliminar, no hay parte civil, y al no haber parte civil no hay derecho de acción, al punto tal que este pedido de orden de inhibición, el procurador Jorge Miguel Ramírez lo presenta a la Fiscalía para que la Fiscalía lo haga suyo y sea el fiscal el que formule la demanda cautelar. Y acá el procurador explica que no tiene legitimidad para él interponer la demanda cautelar y entiende que debe ser el fiscal el que lo debe hacer en sede de investigación preliminar. Entonces habría un contrasentido en no tener legitimidad procesal. No discuto legitimatio para obrar ni interés para obrar, que es claro que lo tiene el Estado, es un delito contra la administración pública. Lo que estoy analizando es legitimidad procesal. Y si el Estado, a través de la Procuraduría, ha entendido que no tiene legitimidad procesal para hacer la demanda cautelar, y por eso lo ha solicitado al señor fiscal, que es el que presenta la demanda cautelar, en este caso, de orden de inhibición, ¿cómo es que, no teniendo legitimidad procesal para formular la demanda, sí la tendría para intervenir en la apelación? Solicito que eso se termine antes de iniciar la audiencia. Bien. Bien, la Procuraduría, por favor, están sus representantes. Vamos a solicitarles que se pronuncien respecto a lo planteado por la defensa. Sí, muchas gracias. Buenos días, señores jueces superiores, colegas, todos los presentes. La Procuraduría, muy respetuosamente, señores jueces superiores, el día de ayer presentó un escrito solicitando el uso de la palabra en la presente audiencia en la condición de víctima de los delitos que se investigan. Por esa razón es que efectivamente el requerimiento fue efectuado por intermedio de la Fiscalía para salvaguardar los derechos que corresponden al agraviado del delito, en este caso al Estado. Y por esa razón hemos solicitado el uso de la palabra y consideramos que es factible que se nos permita intervenir en esta audiencia postulando o incorporando alguna información valiosa que como agraviado pueda ser utilizada en el presente caso, considerando que la Constitución Política establece en el artículo 47 que el Estado se defiende en toda etapa procesal a través de sus procuradores y que el derecho de defensa debe ser extendido a todas las partes, incluyendo al agraviado, conforme lo dispone el título preliminar del Código Procesal Penal. Señor fiscal, finalmente usted, que es el que entendemos formuló el requerimiento de inhibición de bienes. Sí, el Ministerio Público no tiene objeción en que intervenga la Procuraduría Pública en atención a que es la víctima o agraviado en este delito. Y si bien, como dice la defensa, no tiene legitimidad para hacer el requerimiento, sí, como lo dicen la propia representante del Estado, puede aportar alguna información que podría resultar valiosa para ustedes, en caso así lo requieran. La intervención va a quedar sujeta a lo que el colegiado disponga. El Ministerio Público no objeta la intervención de ella. El colegiado va a expedir la resolución correspondiente. Resolución número 4, Lima, 26 de septiembre del año 2018. Vistos y oídos. En la presente audiencia, el señor abogado César Augusto Nakazaki Servigón ha planteado como cuestión inicial se determine la legitimidad de la Procuraduría Pública DOC
especializada en los casos relativos a los delitos generados por la empresa Odebrecht a efecto de determinar si tiene legitimidad para participar en la presente audiencia. Habiéndose corrido traslado a la representante de la Procuraduría presente en la presente audiencia, ha señalado que han solicitado el uso de la palabra para efecto de resguardar los derechos que le asisten al Estado, siendo importante su participación en esta audiencia para postular o incorporar información que pueda resultar valiosa en la presente audiencia. Por su parte, el Ministerio Público ha señalado que no tiene ninguna objeción respecto de la participación de la Procuraduría Pública ad hoc antes mencionada. Y atendiendo, primero, que el presente proceso se encuentra aún en estado de diligencias preliminares y por lo tanto aún no se han constituido las partes procesales que finalmente se determinarán a partir de la formalización de la investigación preparatoria. Segundo, que se ha precisado en la presente audiencia que quien ha solicitado el pedido de inhibición de los bienes del ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard ha sido el señor representante del Ministerio Público. Eso en atención porque el presente proceso se encuentra aún en diligencias preliminares. Y si esto es así, queda entendido que el legitimado para poder intervenir en la presente audiencia es el señor representante del Ministerio Público. Tercero, que sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, si bien no corresponde en la presente audiencia darle participación en el debate a la representante de la Procuraduría, también lo es que resulta el colegiado considera que será escuchada al finalizar el debate de la presente audiencia en la medida que la pretensión que ha sido amparada por el órgano jurisdiccional y que tiene que ver con la orden de inhibición implica también el resguardo de los derechos del Estado presuntamente agraviado. Por estas consideraciones, el colegiado resuelve declarar fundada la incidencia que ha planteado la defensa del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard y en consecuencia determina que la participación en esta audiencia para efectos del debate de la medida de inhibición corresponderá solamente a la defensa y al Ministerio Público que ha solicitado la presente medida, escuchándose a la Procuraduría Pública Especializada al final de la audiencia para que exponga lo que corresponda en calidad de agraviado. Suscriben la misma los magistrados Salinas Siccha, Guillermo Piscoya y Burga Zamora. De tal forma que vamos a continuar con la audiencia, quedando claro que la participación en el debate va a ser de la defensa y la fiscalía y al final otorgamos el uso de la palabra a la Procuraduría. Bien, señor abogado, habiendo resuelto lo que usted ha planteado, continuamos con el desarrollo de la audiencia. Señores miembros de la sala, 4 errores son los que postulamos en nuestra pretensión de revocatoria del auto cautelar de inhibición. El primer error es de aplicación del artículo 310 del Código Procesal Penal en la investigación preliminar. Nosotros sostenemos que a nivel de la investigación preliminar es improcedente utilizar la medida cautelar de orden de inhibición. La investigación preliminar tiene por objeto preparar la acción penal. La investigación preliminar no tiene por objeto preparar la acción civil. Exclusivamente la acción penal, conforme establece el artículo 330, incisos 1 y 2. En el Código Procesal Penal no hay una etapa preprocesal de preparación de la acción civil. Exclusivamente la investigación preliminar tiene por propósito
preparar la acción penal. El artículo 338, inciso 4, establece que si el fiscal pretende medidas cautelares, cito textualmente, artículo 338, inciso 4, estará obligado a formalizar investigación, a menos que se hubiera realizado previamente. El mejor ejemplo es el requerimiento de prisión preventiva. El artículo 338, inciso 4, como regla general, no de una medida cautelar, dice: si el fiscal solicita una medida cautelar, tiene que formalizar investigación preparatoria. Norma no tratada, entiendo que voy contracorriente, pero estamos para hacer el análisis correspondiente. La exigencia de una demanda cautelar cuando hay proceso penal tiene razones constitucionales y epistémicas. La razón constitucional la encuentran ustedes en el artículo 253, inciso 1 del Código del 2004. Solo, cito textualmente, solo podrán ser restringidos los derechos fundamentales en el marco del proceso penal. Es una regla general de las medidas cautelares. La primera regla general de las medidas de coerción procesal o las medidas cautelares dice que los derechos fundamentales, porque toda medida cautelar, penal o civil, implica la afectación de un derecho fundamental, todas las medidas cautelares se dan en el marco de un proceso penal, que no es una investigación preliminar, y solo si la ley lo permite. El artículo 253, inciso 2, señala que la regla es las medidas cautelares en el proceso penal y excepcionalmente en la investigación preliminar cuando la ley lo autoriza. Entonces lo que tenemos que definir es cuándo la ley autoriza una medida cautelar preproceso penal, solo en dos casos: la incautación y la detención preliminar. Así lo establece la Corte Suprema en su acuerdo plenario 7/2011, si bien reconozco no con la claridad del caso. Las únicas medidas cautelares expresamente autorizadas, porque cualquier cosa que quieran sacar con interpretación de la ley, hay reglas de interpretación que estén lo favorable a quién. Entonces, las únicas dos medidas cautelares autorizadas son la incautación y la detención preliminar. El juez, cuando dicta el auto cautelar, invoca solo el Código Procesal, pero tiene una diferencia notable con el requerimiento del fiscal. El requerimiento del fiscal que recoge de la Procuraduría se basa en la ley 27.379. Algo que no está definido en la jurisprudencia, muy poco es lo que trata la Corte Suprema, es la ley 23.779. ¿Es aplicable? Dos temas para resolver. ¿Está derogada o no está derogada? Si está derogada, bueno, está claro. Y si no está derogada, ¿hay conflicto normativo entre la ley y el código? Vamos a si está derogada. Sostengo que está derogada. ¿Por qué? Porque la norma 1 del título preliminar del Código Civil, que es precepto general del derecho, el título preliminar dice que dentro de varios supuestos de derogación, uno es cuando se regula totalmente la materia por una ley anterior y posterior. La investigación preliminar y las medidas cautelares no estaba regulada en el Código del 40 ni en ninguna norma. Entonces surge esta ley para llenar un vacío. Pero el Código del 2004 no regula ese vacío, no regula la investigación preliminar y no regula las medidas cautelares en investigación preliminar, sí. Pero bueno, supongamos que no está derogado. Entonces pregunto, ¿el Código y la ley no tienen un conflicto normativo? Si el Código tiene sus reglas de investigación preliminar y qué medidas cautelares van, ¿la ley tiene la misma regulación o una completamente distinta? Por ejemplo, respecto al plazo que voy a ir en un momento, de la orden de inhibición, 60 días, 30 días. Si no está derogado,
2 reglas para la solución del conflicto normativo ni siquiera mencionado por la Corte Suprema. La ley superior deroga la ley de menor jerarquía. El Código Procesal Penal tiene rango de ley orgánica. El Código Procesal Penal, dice su última norma preliminar, es fuente, es regla de toda interpretación de la ley procesal penal. Entonces, si se trata del código y la ley, el código por su rango de ley orgánica, más allá que el legislador cumpla o no esta garantía, esta manifestación del principio de legalidad, pero los códigos tienen rango de ley orgánica. El código prima sobre una ley. Si no es entonces la regla de la ley superior, voy a la regla de la ley posterior. El código es posterior a la ley del año 2000. Entonces, sea que esté derogado o no, con conflicto normativo no pueden coexistir. La única manera que coexistan es que digan que no hay conflicto entre el código y esa ley. Y es obvio que hay conflicto. No es la misma regulación. Por eso es que sostenemos nuestro primer error. No se puede aplicar el Código Procesal Penal en este caso, porque el Código Procesal Penal no regula de manera expresa una medida de coerción real que pueda ser aplicada en investigación preliminar. Segundo error, el error de verificación del estándar probatorio. ¿Cuál es el estándar probatorio que se exige para una medida cautelar? Solamente nos habla de elementos de convicción y ahí me quedo. ¿Qué operación probatoria se necesita para que haya elementos de convicción? ¿Qué estándar probatorio se debe alcanzar para que haya elementos de convicción? Causa probable, juicio de probabilidad de un delito y de un daño civil indemnizable. ¿Cuáles son los elementos de convicción que el juez ha recogido? 3 disposiciones fiscales. La pregunta es bien concreta. ¿Las disposiciones fiscales son prueba documental? Acepto que en el Código del 40, que no hay definición legal de documento, pueda entenderse esa confusión. Pero en el Código Procesal Penal hay regla que define qué es documento. Y no es documento los documentos que crea mi contraparte. Yo no puedo crear mi propia prueba. Entonces las disposiciones fiscales no son prueba. Paso rápidamente. Entonces, ¿qué nos ofrece? Aparte de las 3 disposiciones, los contratos de Odebrecht. Y acá qué interesante, una lectura política y una lectura jurídica. Los contratos de Odebrecht y los pagos han servido para que un presidente renuncie y para intentarlo vacar 2 veces. Pero vamos al mundo del derecho, ajeno a la política. Los documentos, ¿cómo se valoran? De acuerdo a su contenido. No hay otra regla. Un documento no prueba lo que no dice. Un documento prueba lo que dice. Lean, por favor, los 3 contratos y los documentos de pagos. ¿Hablan de pagos ilegales? ¿De contratos simulados que ocultaban pago de sobornos? ¿O hablan de contratos legales, de servicios financieros que se dieron y de pagos que se realizaron y pagaron impuestos? Al día de hoy, investigación preliminar, no digo que lo declaren inocente, al día de hoy, investigación preliminar que le están diciendo que no puede disponer de su casa. Esos documentos de Odebrecht, al día de hoy, en el estándar probatorio de hoy, juicio de probabilidad de que establecen. De un probable soborno, recordemos que se lavan efectos o ganancias del delito. Un probable soborno, efectos, sobornos que generaron ganancias, ganancia ilícita. ¿O estamos hablando de documentos que acreditan pagos de servicios legales? No, no creo eso. ¿Hay contraprueba? ¿Se ha enervado? ¿Una testimonial? ¿Quizás un documento? ¿Quizás un indicio? Nada. Absolutamente nada. Solo tiene los documentos de Odebrecht y como paga Odebrecht es corrupto. Bueno, eso existirá pues en el periódico. No para un mundo jurídico. Porque aparte de las 3 disposiciones, entrega los contratos y los documentos de pago. Entonces desafío a que se señale esos documentos que prueban en el estándar probatorio de juicio de probabilidad que permita decir está bien afectado el derecho a la propiedad. Si el documento prueba lo que dice. Oiga, ¿por qué se apuró entonces en pedir la medida cautelar? Si recién está investigando. Yo no digo que no sirvan para investigar.
Lo que pregunto es si justifican la afectación de un derecho fundamental en investigación preliminar. Una persona que no está procesada. Tercer error. Error en la verificación del peligro procesal. ¿Qué dice la ley sobre el peligro procesal que se tiene que verificar? El artículo 310 se remite al artículo 303 que regula el embargo y dice: se adoptarán las medidas de embargo, ergo de orden y de inhibición, siempre que en autos existan suficientes elementos de convicción para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad, la ley es clarísima, autor o partícipe en lo que ya comenté, y por las características del hecho o del imputado exista riesgo fundado de insolvencia u ocultamiento o desaparición de bienes. ¿Desde cuándo tiene su casa Pedro Pablo Kuczynski? ¿Cuando fue presidente la ocultó? No. Cuando se inició, cuando lo querían vacar la ocultó, tampoco. Cuando le han abierto investigación preliminar con impedimentos de salida y el mismo día allanamientos a su casa, la ocultó tampoco. Ahí está la casa. Ahí está la casa y ahí va a estar la casa. ¿Por qué no esperan a tener un proceso penal abierto? ¿Por qué no pueden esperar a reunir más elementos? ¿Por qué tiene que ser ahora? ¿O ya no es jurídico? ¿No hay una guerra? No hay una sola línea que hable del peligro procesal que explique. Hay una pésima lectura del acuerdo plenario que dicen no es necesario. ¿No es necesario qué? Si es un juicio de probabilidad. Si es un juicio de probabilidad hay que probar hechos. Hechos de un estado de insolvencia. Hechos que prueben, que hagan probable un ocultamiento, una desaparición, algún papel que se haya llevado, algún lapicero. No hay nada. No hay nada. Solo que es PPK. Ya una vez pasó eso. Como es obvio que lo sabemos, no puede ser dos. Y por último, y acá esa gran contradicción, miren. La ley 27.300, lo que discuto es que el último error, perdón para postularlo, es que hay una orden de inhibición sin plazo. Fuera de mis argumentos, todos son alternativos, como ven, cualquiera de ellos tiene entidad suficiente para darnos la razón si así lo consideran, pero para que vean el contrasentido de no analizar las normas. La ley 27.379 dice textualmente sobre la orden de inhibición, artículo 2, inciso 4. Embargo y orden de inhibición para disponer o grabar bienes que se escribieran, dice: no puede durar más de 15 días y excepcionalmente podrá prorrogarse 15 días más, previo requerimiento del fiscal provincial y decisión motivada del juez. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la ley, pero con una medida cautelar sin plazo, todo el tiempo que dure la investigación preliminar. Y como ahora, entre comillas, siguen durando 36 meses, son 3 años. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La ley está derogada o no? No, se aplica. Entonces, ¿por qué no la aplican? Es evidente que es un derecho penal del enemigo. Un juez anticorrupción hace muchos años me dijo: el gran problema acá es que el procesado es enemigo y el abogado hay que vencerlo. Un juez no tiene que vencer a un abogado, siempre va a ganar, pues. Señores miembros de la sala, para mantener mi tiempo, son 4 errores que postulamos. Los 4 tienen entidad suficiente. Ahora sí vengo a analizar un tema de fondo y espero una resolución de la calidad de los magistrados que integran esta sala, que nos den la razón por alguno de los 4 errores que señalo, que revoquen y que marquen. Las medidas cautelares sí, pero cuando corresponda.
no cuando no corresponda. Nadie dice, y si lo condenan le quitarán todo, con razón. Pero todo en su momento, y el momento lo marca la ley, no las necesidades que lamentablemente envuelven a un terremoto de un sistema de justicia sin precedentes en nuestra historia. Por eso insistimos en que nos den la razón, se declare fundada la apelación y se revoque el auto en materia del grado. Bien, señor fiscal superior, por igual tiempo. Gracias, señor director de debates. Buenos días, señor presidente, señor juez superior, señor abogado de la defensa, señores representantes de la Procuraduría. Al amparo de lo establecido en el artículo 310 del Código Procesal Penal, el juez de primera instancia ha dispuesto o ordenado que Pedro Pablo Kuczynski Godard no pueda disponer ni grabar del bien inmueble ubicado en calle Choquehuanca, 985-975, San Isidro, como lo anotó el señor director de debates. Esto ha sido inscrito en registros públicos. Es una medida que se ha decretado ya. Los hechos que motivan la investigación no han sido cuestionados por la defensa. No ha referido estar en desacuerdo con los hechos que postula el Ministerio Público como ilícitos y tampoco la calificación jurídica que se le ha otorgado. ¿Cuál es el estado de la investigación? Y en efecto, razón no le falta a la defensa cuando dice que nos encontramos en una etapa de investigación preliminar. En ese sentido, conforme a lo manifestado en la sentencia plenaria 1/2017, CIJ 433 del 11 de octubre del 2017, para emitir la disposición de abrir diligencias preliminares, solo se requirió de una sospecha inicial simple, que está fundada y soportada en elementos de convicción que se han aportado al requerimiento que ha ofrecido el Ministerio Público. Con ello vamos a estar nosotros al principio de progresividad y dependerá si en el camino de lo que resta de la investigación preliminar se formaliza o no se formaliza la continuidad de la investigación preparatoria. Cuando el Ministerio Público ejerce competencia de los actos ilícitos de persecución penal pública, no solo lo hace respecto del imputado, sino también, como en este caso, sobre la víctima, quien tiene derecho a participar del proceso penal. No solo para efectos de la respectiva reparación del daño, sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia, que es a lo que vienen a reclamar. En este caso, señores, la víctima es el Estado. Y en los términos que está diseñada su intervención en esta parte de la investigación, no tendría legitimidad para requerir medida alguna. Y puede quedar en desamparo. Entonces, es por ello que se ha requerido la intervención del Ministerio Público y a su vez el Ministerio Público ha instado ante el órgano jurisdiccional el requerimiento de la medida de inhibición. Vamos a referirnos a cada punto de los 4 agravios que ha señalado la defensa. Y nos vamos a preguntar si es correcto que ciertas medidas cautelares procesales de carácter real y de carácter personal, como en este caso la orden de inhibición, no podrían admitirse en el estado en el que se encuentra la presente investigación. Para la defensa, conforme al texto de su escrito y a lo que ha manifestado en parte en esta audiencia, las únicas medidas cautelares que podrían admitirse en esta circunstancia de investigación preliminar serían la detención, una de ellas, y de estas la detención por flagrancia, el arresto ciudadano y la detención preliminar judicial, y se refiere a la incautación. Nosotros consideramos que pueden decretarse además otras medidas reales, como la inhibición que se ha requerido, el embargo o como medida de coerción personal el impedimento de salida del país. Y es que mientras la defensa soporta su parecer en que antes de la investigación preparatoria propiamente dicha no existe proceso penal o no existiría un proceso penal, para nosotros el proceso penal es uno solo, tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso Radilla Pacheco versus los Estados Unidos Mexicanos, cuando señala en el fundamento 280
Al respecto, la Corte estima conveniente subrayar que el proceso penal es uno solo a través de sus diversas etapas, que también lo señala en el caso Castillo-Petrucci. También, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolla el artículo 8.2 de la Convención Americana, en el caso Mohamed versus Argentina, donde en el fundamento 91 señala que la Corte entiende que el artículo 8.2 se refiere en términos generales a las garantías mínimas de una persona que es sometida a una investigación y proceso penal. Y estas garantías, dice, son protegidas dentro de un contexto de las distintas etapas del proceso penal, que abarca investigación, acusación, juzgamiento y condena. Esta protección es a la que se refiere el Código Procesal Penal. ¿O es, señores, que no hay proceso penal cuando hay investigación preliminar? Entonces, ¿a qué se refieren las tutelas que recaen sobre la investigación preliminar o sobre los actos del Ministerio Público? ¿Acaso la defensa solamente tiene derecho en esa etapa? ¿Acaso ahí no existe proceso penal? ¿Acaso la víctima debe ser dejada de lado en ese espacio o en cualquiera de los espacios del proceso penal? Ese no es el espíritu del Código. Por eso es que en el artículo 1.3 del título preliminar se refiere al principio de igualdad de los que intervienen en un proceso penal. Y ojo, un proceso penal que comprende la investigación. No olvidemos, señores, que la investigación, tanto la preliminar como la preparatoria, están inmersos en el libro tercero titulado El proceso común del Código Procesal Penal. Forma parte de un solo cuerpo, de un solo libro del Código Procesal Penal. Y aquí valga la pena traer a colación la Casación 2-2008, La Libertad, del 3 de julio del 2008, que en su fundamento séptimo B señala que la etapa de investigación preparatoria presenta a su vez dos subetapas. La primera, correspondiente a las diligencias preliminares, y la segunda, que corresponde a la investigación preparatoria propiamente dicha. Esta sentencia casatoria fue citada, por ejemplo, por el juez de investigación preparatoria de este caso cuando analizó el tema del impedimento de salida del país de Pedro Pablo Kuczynski Godard, a la que la defensa se allanó, pero puso un reparo: la legitimidad de la medida. Lo mismo que viene a argumentar acá. Dijo, la medida de impedimento de salida del país no es legítima. ¿Por qué? Porque no puede imponerse en una etapa de investigación preliminar. El juez, tomando como referencia la casación que he citado, obviamente no le dio la razón. Y todos sabemos que esa decisión quedó consentida y el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard actualmente se encuentra con la medida impuesta. No fue impugnada. ¿Fue un error? Sobre este tema de las medidas coercitivas procesales, personales y reales en la investigación preliminar, existe jurisprudencia. Reciente, por cierto. Por ejemplo, la emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en el caso AB 11-2018-1, Lima, caso Orlando Velázquez Benítez. También la Sala Penal Especial en apelación número 7-2018-1, Lima, caso César José y Nostroza Pariachi, que tiene que ver con las medidas de impedimento de salida del país en investigación preliminar. Y dirán, sí, pues, pero no son medidas de inhibición. Corren la misma suerte y el mismo argumento de cuestionamiento. Ahora, también tenemos, respecto a la orden de inhibición en sentido estricto, las emitidas por este colegiado A. Por ejemplo, en el expediente 17-2017-2, en resolución de fecha 20 de abril del 2018, en el expediente 15-2018-3, en resolución número 3 del 24 de abril del 2018, y en el expediente 28-2017-1, resolución número 3 del 3 de julio del 2018. Un dato adicional
en esta parte que confirma la legalidad de la medida tiene que ver con lo que señala el Acuerdo Plenario 7/2011, que en su fundamento 20A se refiere a la oportunidad para solicitar una medida de coerción real como la inhibición. Y señala, el requerimiento se hace en el curso de las primeras diligencias y durante la investigación preparatoria. En su fundamento 18, este mismo acuerdo plenario señala que es perfectamente posible la aplicación de estas medidas coercitivas en casos de lavado de activos como el que motiva este caso. Por tanto, señores, en esta parte, sobre el primer agravio, debemos sostener que sí es posible llevar adelante una orden como la inhibición y que el agravio debe ser rechazado en ese extremo. Ahora, sobre el segundo agravio, nos preguntamos, ¿el juez realmente valoró los elementos de convicción remitidos por el Ministerio Público? Lo que dice la defensa y lo que hemos escuchado y hemos leído de su escrito es que la Fiscalía aportó como elementos de convicción 3 disposiciones fiscales y que el juez no establece en su decisión cómo es que la documentación en estricto, lo dice así en su escrito, entregada por Constructora Norberto Odebrecht, sucursal Perú, referente a los contratos de asesoría financiera a los que se ha referido la defensa, le permitirían alcanzar una probabilidad cualificada de un delito de lavado de activos y, por tanto, un daño civil indemnizable. En buena cuenta, lo que cuestiona, y ha dado lectura al artículo 303, numeral 3, son los indicios racionales de criminalidad. Como anotamos al inicio, la defensa no cuestiona el carácter ilícito otorgado a los hechos por el Ministerio Público. Tampoco repara en los elementos de convicción ofrecidos en su totalidad. Solo dice respecto de esta documentación que el juez no ha dado una respuesta de cómo estaría vinculado esta información, cómo estaría vinculada al pedido o al requerimiento que ha formulado el Ministerio Público. Respecto a las disposiciones fiscales, es cierto, no son elementos de convicción. Y el propio requerimiento fiscal las emplea solo para delimitar los hechos objeto de imputación, tal como lo hace también el órgano jurisdiccional en la resolución. En algún momento, la decisión, ¿acaso ha tomado estas disposiciones fiscales para formarse convicción? No, son para dar cuenta de los hechos. Lo que importa en las disposiciones es el contenido de lo que allí se describe, de lo que se postula con el carácter de presunta delictuosidad. En cuanto a la ausencia de pronunciamiento judicial respecto a los documentos ofrecidos por la empresa Odebrecht, voy a lecturar una parte de lo que dice el fundamento 22 de la resolución que se cuestiona. Dice: por ello, conforme lo establece el artículo 336 del Código Procesal Penal, esto es que los indicios revelan hasta el momento que el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard no podría alegar desconocimiento de las actuaciones del señor Gerardo Sepúlveda, debido a que su empresa Westfield Capital, a las que se refieren los contratos, fue la destinataria de los fondos recibidos por las asesorías financieras descritas, entre otras cosas. Hay un desarrollo por parte del órgano jurisdiccional de lo que él considera le genera convicción respecto de los documentos. Entonces no es cierto que no se haya evaluado estos documentos, porque en la parte final de este documento indica: resultando viable la sustentación de su responsabilidad, la misma que generará finalmente la determinación de la reparación civil, cuyo pago se pretende asegurar con el presente requerimiento. Hay una evaluación. Que la defensa no esté conforme con lo que dice el señor juez no quiere decir que la decisión esté inmotivada. La decisión cuenta con una motivación. Le queda un minuto, señor fiscal. Sí. Otro argumento tiene que ver con el riesgo fundado de insolvencia del imputado en el ocultamiento o desaparición del bien. Y con ello me voy a referir al acuerdo plenario en su fundamento 19b, que habla acerca de las características de esta medida y de lo que
realmente se pretende proteger. Además, voy a referirme a la propia decisión judicial, que pueden ustedes notarlo en el fundamento 25, y además a la propia jurisprudencia que tiene el colegiado en el expediente 189-2016-9, resolución del 11 de agosto del 2017, donde indica que el peligro de ocultamiento o desaparición de los bienes de las personas obligadas al pago de la reparación civil se materializa en las posibilidades que proporciona la demora en la emisión de la resolución final. Por tanto, para dictar una medida de embargo, y nosotros también consideramos de inhibición, no se requiere probar la realización de dichas acciones porque en tal supuesto el peligro se convertiría en una realidad. No se ha referido la defensa al caso de Alejandro Toledo, en todo caso voy a referirme en ello a la réplica, y finalmente voy a referirme al plazo. Lo que se protege en estos casos es una probable reparación. ¿Y cuándo se da la reparación? Al momento de la sentencia. ¿Es necesario fijar un plazo? La defensa se ha referido a la ley 27379. ¿El juez en su decisión la ha abordado? No. Y nosotros estamos refiriéndonos en estricto a lo que dice el Código Procesal Penal. En atención a esas consideraciones, señores magistrados, el Ministerio Público considera que la decisión emitida por el órgano jurisdiccional debe ser confirmada. Vamos a otorgar 3 minutos para la réplica y la dúplica. Señor abogado. La investigación preliminar no forma parte del proceso penal porque cuando hay investigación preliminar no hay acción. O sea, no se puede ir contra la naturaleza de las cosas. El triángulo es jurisdicción, acción y proceso. La acción activa la jurisdicción y la jurisdicción genera un proceso. Otra cosa es que no hay que confundir que cuando existe proceso, los actuados de la investigación preliminar son absorbidos, son incorporados al proceso. Ninguna sentencia que busque el fiscal así se pare como se pare va a establecer que antes de ejercer la acción penal haya proceso, que eso es lo que tendría que plantearse para hoy decir que hay proceso. Sin que exista acción penal, ¿puede existir proceso? Jamás, jamás, si se va a respetar el derecho procesal, salvo que se invente otra cosa. El estándar probatorio para que se dicte una medida cautelar tiene que ser de sospecha justificada, que es superior a la sospecha inicial con la que se inicia en investigación preliminar y es superior a la sospecha razonable con la que se apertura un proceso penal. Para dictarse una medida cautelar en la etapa que ustedes quieran, tiene que haber un estándar de prueba superior al que se exige para abrir proceso. Y eso es bien fácil cuando se va al Código Procesal Civil y se verifican las medidas cautelares preproceso civil. Ninguno de los precedentes de casación, sentencias de la Corte Suprema, la casación de la Corte Suprema, las resoluciones que ha dado esta sala, tratan estos temas, y menos las sentencias de la Corte Interamericana. No hacen ningún análisis respecto a lo que hoy se plantea, por eso es un tema, y con esto termino. ¿Por qué se podrían, en el supuesto negado que yo no comparto, dar medidas cautelares penales en investigación preliminar? Porque las medidas cautelares penales sirven para preparar la acción penal. Pero las medidas cautelares civiles preproceso penal, ¿qué base legal tendrían? Si la investigación preliminar no prepara la acción civil, no la prepara. Y un último punto, con esto termino, señor director de debates. La Fiscalía dice que se ha hecho una valoración de la operación probatoria. Tan es así que no existe porque el tema es bien concreto. Si la única prueba es la documentación que aporta Odebrecht, la documentación que aporta Odebrecht, valorada como dice la ley, de acuerdo al contenido del documento, ¿sirve para establecer en el grado de probabilidad que hubo sobornos? Si es sí, está bien dictada. Si es no, está mal dictada. Y cuando el señor fiscal, obviamente interviene en otro nivel, habla de la declaración de Sepúlveda, quizás debería preguntarse por qué existiendo el testimonio de Gerardo Sepúlveda en esta investigación preliminar no ha sido aportado. Porque el testimonio de Gerardo Sepúlveda, acorde con las documentaciones de Odebrecht, habla de contratos legales, de servicios que se dieron, que pagos que se recibieron y pagaron impuestos.
Ni la documentación de Odebrecht, ni el testimonio de Gerardo Sepúlveda permite lo que acá no se está analizando conflicto de interés, acá no estoy hablando de la pared de fuego, si el señor sabía, no sabía, si ha mentido o no ha mentido. Aquí es en concreto, se le atribuye, se le investiga por haber recibido sobornos y esos sobornos haberlos lavado. ¿Cómo habría recibido los sobornos? A través de los contratos de Odebrecht. ¿Qué hay sobre eso? Los documentos de Odebrecht y el testimonio de Sepúlveda. ¿Qué dicen? Dicen, son contratos legales, son servicios de auditoría financiera que se dieron con el Banco de Crédito del Perú, se pagó y todo es tributado. Entonces, ¿cómo se generaría el estándar probatorio? Por eso es que insistimos en nuestra posición de revocatoria del auto apelado y desestimación de la petición de orden de inhibición. Bien, dúplica, señor fiscal. Sí, solamente para indicar que sí, en efecto, estamos ante un proceso penal. No podemos ocultar la realidad. Esto es un proceso penal. Se ha creado jurisdicción. Estamos con ustedes. Estamos sujetos a un proceso, a una investigación. Dice la defensa que no hemos evaluado el estándar probatorio y que, por ejemplo, la declaración de Gerardo Sepúlveda no ha sido aportada. Vean los documentos ofrecidos como medios probatorios. Dentro de la relación está la declaración de Gerardo Sepúlveda. Entonces, el Ministerio Público considera que existe razón suficiente para efectos de que el colegiado pueda confirmar la decisión que ha emitido el señor juez de primera instancia. Eso es todo, señor. Bien, antes de la pregunta del colegiado vamos a otorgarle 5 minutos a la representante de la Procuraduría para que exponga lo que considere pertinente. Algo que no haya sido materia del debate y que considere importante para el resguardo de los intereses como ha señalado en esta audiencia. Muchas gracias. Señores jueces superiores, la Procuraduría Pública solicita que no se deje de tener en cuenta que parte de los hechos investigados están referidos a pagos que habría o depósitos efectuados a favor de el señor Pedro Pablo Kuczynski durante el periodo comprendido entre los años 2001 y 2006, cuando ejercía función pública como presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas. En ese contexto se evalúan aquellos contratos, pagos efectuados por la empresa Odebrecht. Entonces, en dicho contexto y con los elementos de convicción que se han aportado, se puede evidenciar claramente cuál es el sustento y la motivación para emitir una orden de inhibición. Ahora bien, nosotros consideramos que no es tan cierto que las diligencias preliminares solamente, como señala la defensa técnica del señor Pedro Pablo Kuczynski, tienda a preparar la acción penal. ¿Por qué? Porque incluso el artículo 302 del Código Procesal Penal establece que en el curso de las primeras diligencias, es decir, las diligencias preliminares, y durante la investigación preparatoria, el fiscal de oficio o a solicitud de parte indagará sobre los bienes libres o derechos embargables al imputado y al tercero civil. Es decir, que desde las primeras diligencias sí se puede resguardar los bienes que tiendan a servir para hacer frente al pago de una reparación civil. Adicionalmente a eso, nosotros consideramos, así como el representante del Ministerio Público, que efectivamente el proceso penal es solo uno desde los primeros actos de investigación. Pero adicionalmente, si se toma en cuenta la posición de la defensa que señala que el proceso se inicia luego o en etapa posterior, entonces tómese en cuenta también que las normas del Código Procesal Civil que se aplican conforme a su primera disposición final complementaria a todo ordenamiento jurídico cuando haya una necesidad de interpretación, en esta norma del Código Civil, en el artículo 608, se regula efectivamente las medidas cautelares que pueden ser presentadas fuera, antes incluso del proceso. Entonces es una norma, un criterio que es el Código Procesal Civil que debe ser aplicado en un ejercicio de interpretación normativa. Asimismo, es necesario considerar que
la Procuraduría solicitó a través del Ministerio Público o al Ministerio Público que se inste la aplicación de esta orden de inhibición en resguardo del patrimonio del investigado, a fin de que éste pueda hacer frente al futuro pago de una reparación civil. Entonces, ¿qué es lo que pretende la inhibición? La inhibición lo que pretende, el punto de análisis para ordenar una inhibición es garantizar o postular o menguar el peligro que se materializa en las posibilidades del responsable civil de que durante el tiempo que dura el proceso pueda distraer, dilapidar o ocultar sus bienes y no hacer frente a la reparación civil. El inmueble de la calle Choquehuanca es uno que figura a nombre del investigado y que por lo tanto es uno de los pocos bienes que figuran directamente a nombre del investigado que van a servir para hacer frente a la reparación civil, y por lo tanto consideramos que la orden de inhibición es idónea, necesaria, proporcional, ha cumplido los estándares necesarios para ser ordenada, y por lo tanto que se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del señor Pedro Pablo Kuczynski y se confirme la resolución venida en grado. Gracias. Señor director de debates, sí. Permítame, dado a que el agraviado ha excedido los alcances del artículo 95 y ha incorporado como argumento la utilización del Código Procesal Civil, solicito me permita brevemente responder ese punto. Sí, le otorgamos la posibilidad. Uno no puede negar lo que plantea en otros casos. Yo soy abogado de las víctimas de la discoteca Utopía y sostengo firmemente la plenitud de la intervención de la parte agraviada, pero para eso hay que darse la molestia de establecer la inconstitucionalidad de estas normas. El Código Procesal Civil contempla la posibilidad, y lo dije, medidas cautelares preproceso civil. Pero lo que no dice en este momento la que algún día quizás sea actora civil es cuál es el estándar probatorio. Por eso me hubiera gustado que lo invoquen. El estándar probatorio para una medida cautelar anterior al proceso civil es el mismo estándar probatorio de una medida cautelar dentro del proceso. Lo que pasa es que yo sostengo que hay una demanda de desalojo por vencimiento de plazo, tengo el contrato con plazo vencido, tengo la carta notarial, entonces digo, ¿para qué voy a esperar la demanda si acá ya está la verosimilitud de mi derecho? Eso tendría que haber planteado la Fiscalía o el Estado, y no lo han hecho. Por eso, así se invocase el Código Procesal Civil, ahí ya no, el problema no sería de legalidad, sino sería del estándar probatorio que exige el proceso civil para una medida cautelar, y ahí lo fundamental, el mismo estándar probatorio de la medida cautelar preproceso se exige en el proceso. Por eso mantendríamos firmemente nuestro tema de apelación respecto a un fundamento legal no invocado por nadie hasta este momento, sino por el agraviado que ha hecho una alegación. Gracias. Bien, algunas preguntas. Señor fiscal, entendemos que la solicitud de inhibición que usted formuló ante el órgano jurisdiccional ha sido a pedido de la Procuraduría. Así es. Y es con la finalidad de asegurar una eventual reparación civil si es que obviamente se formaliza y continúa el proceso. Ajá. ¿Qué ocurriría eventualmente si el Ministerio Público formaliza la investigación? Mire, señor, atendiendo a que la legitimidad del objeto civil le correspondería ahí a la Procuraduría, en este caso, si se constituye en actor civil, y ya la Fiscalía no tendría legitimidad para seguir persiguiendo el objeto civil del proceso. Sí, correspondería ya a la Procuraduría asumir esa función si es que así lo corresponde, porque la facultad del Ministerio Público en tanto a la acción civil cesa con la intervención del actor civil. Y si el actor civil decide ya no promover la medida, sino si se quiere convalidarla, lo hará en su oportunidad. Y si la defensa considera por su parte que aún formalizado el caso tiene la posibilidad de que la medida pueda cesar, también tiene el artículo 315 del Código Procesal Penal. Entonces, ambas partes en igualdad de condiciones van a tener la oportunidad en adelante de poder cuestionar la medida. La medida no es eterna. Asimismo, el señor abogado defensor, tanto en su escrito como en esta audiencia, ha indicado que existe una norma en el Código Procesal Penal, que es el artículo 338, numeral 4, que dice: cuando el fiscal, salvo las excepciones previstas en la ley,
deba requerir la intervención judicial para la práctica de determinadas diligencias, la actuación de prueba anticipada o la imposición de medidas coercitivas, estará obligado a formalizar la investigación a menos que lo hubiera realizado previamente. Sobre eso, ¿qué posición tiene la Fiscalía? Porque no, al menos no hemos escuchado cómo es que podríamos interpretar esta norma. La norma habla de excepciones, y las excepciones tienen que ver en estricto con las que se pueden decretar antes de la formalización de la investigación preparatoria. Cuando el artículo 302 se refiere a la indagación sobre bienes embargables, concatenado con el artículo 310, se refiere a las primeras diligencias, y las primeras diligencias tienen que ver en estricto con las de la investigación preliminar. Ahora, el propio acuerdo plenario que hemos citado también señala cuándo es la oportunidad para hacerlo, para requerir esta medida en casos de delito de lavado de activos. Y sobre ello también señala que la oportunidad es en las diligencias iniciales. Entonces, entiende el Ministerio Público que las diligencias iniciales tienen que ver con la investigación preliminar, que por cierto, como indiqué en la casación, tiene que ver también con la investigación preparatoria, porque se divide en dos fases, investigación preliminar y la investigación preparatoria en sentido estricto, ¿no? Bien, respecto del estándar probatorio, el señor abogado defensor ha cuestionado que no podría, de repente interpretando de que no podría aplicarse ese estándar de sospecha simple para efecto de incoar una medida como la inhibición. Se entiende que desde la posición de la defensa el estándar probatorio debe ser distinto. Para decretar la medida, ¿no es cierto? Sí, para decretar la medida. El Ministerio Público ha adjuntado los elementos de convicción que ha considerado. Sí, pero le ha dicho que ha adjuntado 3 disposiciones y ya ha reconocido usted que esas disposiciones no son elementos de convicción. Pero lo que pasa es que son varios documentos los que ha ofrecido el Ministerio Público. No es solamente la carta a la que se refiere la defensa, no son solamente los contratos. Pueden verificar ustedes en el requerimiento y que analice el órgano jurisdiccional los medios probatorios, además de lo que señala la defensa, son una carta de fecha 15 de diciembre de la empresa que informa sobre pagos a la empresa First Capital, la carta de 21 de diciembre cuyo detalle vincula los hechos al investigado Pedro Pablo Kuczynski, un contrato de asesoría financiera del 17 de marzo del 2004, una adenda de marzo del 2005, la carta de Westfield Capital del 31 de marzo del 2005, otro contrato de asesoría financiera del 1 de abril del 2005, estados de cuenta del 2001 al 2013 presentados por Pedro Pablo Kuczynski, un informe de la comisión investigadora encargada de investigar las presuntas coimas a funcionarios públicos, la carta de la empresa TRG Allocation Offshore relacionada con transferencias realizadas al investigado Pedro Pablo Kuczynski, la carta del 21 de diciembre de 2017 de la empresa TRG Management relacionada a las transferencias realizadas también a Pedro Pablo Kuczynski, la carta de fecha 21 de diciembre de 2017 de la empresa también TRG Management respecto a la labor realizada como asesor del investigado Pedro Pablo Kuczynski, la carta del 5 de febrero del 2018 también de la misma empresa respecto a la labor realizada como asesor de Pedro Pablo Kuczynski, la carta de la empresa TRG Allocation Offshore que refiere a la relación laboral del investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard con esa empresa, la carta de TRG Management del 5 de febrero de 2018 que refiere la relación laboral de Pedro Pablo Kuczynski con dicha empresa, la constitución de la sociedad de responsabilidad limitada denominada TRG Management Perú, la carta del 26 de marzo del 2018 de la empresa TRG Latin America Private, la que se refiere a la relación de Pedro Pablo Kuczynski con dicha empresa, la carta del 26 de marzo del 2018 de la empresa TRG Management que refiere a la relación laboral del investigado Pedro Pablo Kuczynski y dicha empresa y acompaña otros documentos también. La carta 7325 del 13 de marzo del 2018 del gerente de Rutas de Lima, mediante el cual adjuntan los contratos de prestación de servicios de Odebrecht y First Capital y las adendas del contrato, el contrato de cesión. La carta del 9 de julio del 2018 de la concesionaria Trasvase Olmos, mediante el cual informa las asesorías contratadas en los años 2004-2008. La carta del 26 de julio del 2018 del Banco de Crédito del Perú respecto a la empresa
Westfield Capital y el acuerdo de asesoría para la estructura del financiamiento de construcción de la obra trasvase, la declaración testimonial de Gerardo Sepúlveda, la testimonial de José Aldo Espósito Lee Carrillo, la testimonial de Gianfranco Piero Darío Ferrari de las Casas, la testimonial de Gloria Jesús Kisik Wagner, la partida registral que corresponde al inmueble que ha sido materia de incautación. Esa es la información probatoria que ha alcanzado el Ministerio Público. Bien, señor abogado defensor, usted ha señalado en esta audiencia, obviamente con una posición que asume la defensa, que las diligencias preliminares no tienen por objeto preparar la acción penal, la acción civil, penal. La acción civil, ¿no? Pero el señor juez en su resolución ha invocado este artículo 302, que establece lo siguiente: en el curso de las primeras diligencias y durante la investigación preparatoria, el fiscal de oficio o a solicitud de parte indagará sobre los bienes libres o derechos embargables al imputado y el tercero civil, a fin de asegurar la efectividad de las responsabilidades pecuniarias derivadas del delito o el pago de las costas. ¿Por qué este artículo 302 no iría a esa finalidad que usted en esta audiencia no comparte, es decir, de preparar la acción civil, ¿no?, en una eventual formalización de la investigación preparatoria? Queremos saber su posición respecto de este artículo 302. Permítame brevemente. Los elementos de convicción utilizados están en la página 9 del auto de inhibición. Están expresamente mencionados en el auto de inhibición, que es lo que estamos revisando. Y sería muy bueno no solo enumerar los documentos, sino decir qué dicen. Y a partir de ahí ver si está aprobado el tema probatorio. Lo que usted plantea, efectivamente, podría llevar a una confusión si es que vamos a una interpretación literal. Y quiero comenzar por una interpretación literal, porque siempre hay que partir de la interpretación literal, pero nunca quedarnos en ella. No podemos dejar el texto de la norma, pero nunca nos debemos quedar en el texto para poder establecer cuál es la regla procesal. Entonces, el artículo 302 que usted menciona, señor director de debates, correctamente, habla de los actos de indagación o información. Dice indagación sobre bienes embargables. Es lo que en el viejo código del 40 se hablaba sobre la señalización o averiguación de los bienes. Unos actos, lo que está permitido es investigar qué actos podrían ser objeto de un embargo. Eso es lo que se refiere al artículo 302. Y la búsqueda de los bienes que podrían ser objeto de un embargo es evidente que la puede realizar tanto el Ministerio Público como la parte civil, porque el Ministerio Público reemplaza a la parte civil mientras que ésta no se constituya. Hay una representación legal. Pero ¿por qué no prepara la acción civil? Porque la acción civil, señor director de debates, como no está regulada en el proceso penal, tendríamos que ir al Código Procesal Civil. Y la única preparación que existe respecto a la acción civil en el Código Procesal Civil son las acciones preparatorias para preconstituir prueba. La única norma que regula la posibilidad de un acto de preparación de la acción civil es de preconstituir prueba, lo cual no permite determinar lo que es el punto en discusión, si existe una medida cautelar que se pueda utilizar en la investigación preliminar, porque además de la regla que usted ha citado respecto a que si se solicita una medida tiene que formalizarse, que no está desarrollada en ningún acuerdo plenario en ninguna parte, yo agregaría una regla que es central. Todas las reglas de las medidas cautelares tienen que interpretarse sobre la base de sus preceptos generales. Para entender el significado del artículo 302, tenemos que recurrir al artículo 253, preceptos generales de las medidas cautelares, llamadas medidas de coerción procesal. Y dice el artículo 253, inciso 1, que para mí es la regla madre, no tratada en una línea, con todo respeto, equivocada del impedimento de salida, pero que tendría que ver con las medidas cautelares penales. Dice: los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados relativos a derechos humanos ratificados por el Perú solo podrán ser restringidos en el marco de un proceso penal.
Por eso es que entiendo que se trata de extender la investigación preliminar al proceso penal. Pero si tenemos que interpretar la regla, para eso tenemos que enfrentar cómo hay proceso penal sin acción. Cuando el señor fiscal dice, reconozco con cierta imaginación, ya hay jurisdicción porque hay proceso, ¿existe un proceso de conocimiento? ¿Existe un proceso penal abierto? ¿O lo que existen son procesos cautelares y procesos de tutela de derechos cuando se ejerce una acción cautelar o cuando se ejerce una acción de tutela? La acción penal que da origen a un proceso penal no existe. No existe al día de hoy. Y no confundamos la regla. Cuando dice se incorporará porque es continuación de la investigación preparatoria, es que ya habiéndose ejercido la acción penal y existiendo proceso, se incorpora, no antes. No hay proceso sin acción penal. No hay proceso penal sin acción penal. Y al día de hoy no hay acción penal, porque la acción penal existe solo con un acto procesal que se llama disposición de formalización de investigación preparatoria. No creo que entremos a una doctrina donde sin disposición de formalización existiría una acción penal. Finalmente, señor abogado, se alegó acá también la existencia del Acuerdo Plenario 7/2011. Y en el fundamento 20 de este acuerdo plenario se establece la oportunidad para solicitar una medida de coerción. Y el señor fiscal dio lectura a ese acuerdo y en efecto aparece lo siguiente. La regla, por cierto, es que su requerimiento se realiza parcialmente en sede de diligencias preliminares, policiales, en el caso de aseguramiento de documentos privados y secuestros e incautaciones preliminares, artículo 68, apartado 1, literales I y K. Irregularmente, luego dice, irregularmente, en el curso de las primeras diligencias y durante la investigación preparatoria, entre otros, artículos 302, 310, 316 y justamente el 310 es el referido a la orden de inhibición. Que debemos entender que ese acuerdo plenario que ha sido obviamente debatido y discutido a nivel de los señores jueces de la Corte Suprema no es la interpretación correcta que tendría que darse para la oportunidad de solicitar una orden de inhibición. Habiendo tenido el honor de intervenir en varias posibilidades de plenos donde se ha discutido este tema, no era el objeto de discusión en ese pleno, y usted podrá remitirse al acta de debates y a la convocatoria, la oportunidad. Convengo de que ese texto aislado podría generar algún tipo de error, pero cuando vemos la fundamentación, en función de lo que estamos planteando ahora, vamos a ver que no hay ningún desarrollo de ese punto. Este pleno tenía otro propósito. No tenía el propósito que ahora ustedes tienen que determinar. Por ejemplo, un punto central que estamos comentando, si es que hay proceso penal sin acción, o los artículos que estamos señalando. Pienso, y además adicionalmente, aunque pensé que no era necesario, recordemos que el acuerdo plenario es doctrina, es fuente de conocimiento, no es fuente normativa, por más que mi querido amigo el doctor César San Martín pretendía, porque encontrarán que no hay base legal para establecer un elemento de fuente de producción de derecho en los acuerdos plenarios. Con el viejo código eran las sentencias plenarias y con el nuevo código son los plenos jurisdiccionales. No es el acuerdo plenario, pero reconozco que efectivamente ahí hay un texto que podría tener esa interpretación, pero que no tiene las respuestas a los cuestionamientos que estamos planteando en este punto. Bien, de mi parte ninguna pregunta más, señor presidente. Una sola pregunta para el señor abogado. Señor abogado, usted ha aceptado de que antes de la formalización de investigación preparatoria solamente se puede solicitar y el órgano jurisdiccional, por supuesto, si lo considera así, declararlo, es la incautación o detención preliminar judicial. Pero hemos escuchado aquí al representante del Ministerio Público señalar que también podría ser impedimento de salida del país, toda vez que a su patrocinado está con impedimento de salida del país, y usted supuestamente no impugnó. Eso significa que también se conformó. Entonces, ¿podríamos agregar la incautación, detención preliminar judicial y el impedimento de salida? Parece que, como usted lo señala, la ley no lo... Yo agradezco el interés del señor fiscal por seguir mis participaciones, pero debe recogerlas completas. Yo señalé que ese impedimento de salida es inconstitucional. Lo que indiqué es que era al día siguiente que Pedro Pablo Kuczynski había renunciado. Y por tanto él tiene un compromiso moral con el país de quedarse en el Perú y demostrar su inocencia. Ese compromiso moral existe y se mantiene.
pero otra cosa es el análisis de legalidad. Incluso, citó el señor fiscal, bueno, con algún tema, ¿fue un error? Pregunta. Así hubiese un error por nulidad procesal absoluta, por violación de un derecho fundamental, los errores no convalidan, el consentimiento, la conformidad no convalida cualquier tipo de error. En esa oportunidad nosotros señalamos que es ilegal, hicimos nuestra reserva como lo hemos venido haciendo recordarán ustedes, cuando venimos a discutir el permiso de salida señalamos igualmente que manteníamos esta reserva. O sea, no hay una contradicción entre que sostengamos que el impedimento de salida es una medida cautelar legal. Nosotros sostenemos que es ilegal, pero esa ilegalidad por un tema moral no le estamos cuestionando. Y un puntito fundamental, señor presidente, una cosa es una medida cautelar penal y otra cosa es una medida cautelar civil. Comprendo que estoy en posición en contrario respecto al impedimento de salida que se viene dando. Sí me permito decir con todo respeto que nadie ha examinado estos puntos que hemos planteado si está derogado o hay conflicto normativo. Esta entidad que estamos planteando no está discutida. Por eso es que confiamos en que la sala haga un análisis profundo, más allá que nos dé la razón o no sobre este tema. Entonces, no hay contradicción con nuestra posición. No sostenemos que el impedimento de salida que sufre mi patrocinado es legal. Hemos explicado las razones de índole moral, porque es un expresidente de la República, tiene otro estándar de sometimiento a los casos, lo tengo claro. Pero lo que está en discusión ahora es si es legal o no una medida cautelar civil en una investigación preliminar y nosotros sostenemos que no. El señor Oscar Burga. Sí, solo una pregunta. Señor fiscal, todos estos temas que estamos discutiendo tienen que ver con, todos estos temas que estamos discutiendo tienen que ver con el estadio del proceso, de la investigación que ha iniciado el Ministerio Público. Y advierto de la resolución de primera instancia que la disposición número 1 tiene fecha 7 de diciembre de 2017 para diligencias preliminares. Sí. Y entonces, bueno, se han dado las razones por el tema del impedimento de salida en estos momentos, pero estamos casi a 10 meses de ese inicio de diligencias preliminares. Y entonces, si esto se hubiese solucionado adecuadamente por el Ministerio Público, no estaríamos en ese problema. ¿Cuál es la dificultad para que se decida por una formalización o se abandone la investigación? Señor integrante del colegiado, señor juez superior, cuando se inicia la investigación se inicia contra los que resulten responsables. Luego se emite una segunda disposición ampliando los hechos, también contra los que resulten responsables. Es recién en la tercera disposición, que si mal no recuerdo es de marzo del 2018, que se comprende al señor Pedro Pablo Kuczynski Godard. Y a través de la disposición número 16, que también forma parte de los actuados, ya se indican los actos de investigación que van dirigidos directamente contra la persona que resulte investigada. Entonces, esa es la secuencia que ha seguido hasta ahora la investigación. No es que desde el año 2017 tengamos sujeto a Pedro Pablo Kuczynski Godard a una investigación, no. Recién se ha dado a partir de la disposición fiscal número 3. Recién la investigación ha comenzado. Se nos ha hecho el primer requerimiento de información. Se nos ha dado un plazo de 7 días que hoy se vence. Recién se están recabando documentos. Bien, entonces habiendo escuchado el sustento de cada una de las partes en esta audiencia, este colegiado va a pasar a deliberar y la resolución que emita será notificada en sus respectivas casillas electrónicas. Obviamente la emisión será dentro del plazo de ley. Esta audiencia ha concluido.